Del libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaída, famoso por sus riquezas de oro y plata. En sus riquísimos templos se guardaban los yermos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filopo y rey de Macedonia, que fue el primero que reunió sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaída con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no consiguió porque al conocer sus propósitos los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para salvarse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá, Lisias, que había ido al frente en un poderoso ejército. Había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, había destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Había vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado al tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que iba a morir. Entonces mandó a llamar a todos sus amigos y le dijo: el Señor ha huido de sus ojos y me siento abrumado de preocupación y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor al Altísimo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza de humilde jamás parecerá. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Aleluya.
Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. La primera lectura que escuchamos el día de hoy, el protagonista es un rey muy poderoso llamado Antíoco. Mire, el libro de los Macabeos, nuestros hermanos los protestantes no lo aceptan. Los protestantes se sienten pero soñados así superiores. Fíjense nomás, ellos, fundados por el padre Lutero, Martín Lutero, ¿verdad?, en el año de 1515, fundaron los luteranos y luego los calvinistas. Estos protestantes que vemos acá en nuestras calles son fundaciones no de Lutero ni de Calvino, son fundaciones de personas en Estados Unidos. La mayoría de las iglesias protestantes que existen en América, como los pentecosteses, los sabatistas, los adventistas, los testigos de Jehová, los bautistas, los metodistas y todo lo que termina en istas, casi todos nacieron en Estados Unidos. Y ellos tuvieron la osadía, fíjense nomás, la Biblia, ellos, aunque les duela, la Biblia la recibieron y se la robaron a la Iglesia Católica. Fíjense nomás, aunque a ellos no les gusta que les diga uno la verdad, y luego me van a ofender ahorita, me van a ofender, porque esa es su respuesta. Es como un niño caprichudo. Cuando a un niño le haces ver que se equivocó, no acepta que se equivocó y se tira al piso y se revuelca y avienta patadas y manazos. ¿No tienen algún niño así? Que cuando la mamá le dice: ya te dije que no, y les avienta manazos y patadas y les quiere morder,
¿Sí los han visto a los niños berrinchudos o no? Más o menos así son los protestantes. Cuando uno les demuestra con la historia y con la verdad, pues la verdad, se enojan. Y entonces ya no me avientan argumentos, sino que me avientan a mí que por qué no me peino, que por qué soy un cura tan metiche, que parezco sabe qué. No son argumentos, esas son patadas de niños berrinchudos, porque uno les demuestra la verdad. Miren, fíjense nomás, la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito por los judíos, ahí no hay duda. Desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría, fue escrito por los judíos, y todos esos libros ya existían cuando Cristo vino al mundo. El Antiguo Testamento es antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento se escribe a partir del año 45 después de Cristo, como unos 15, 20 años después, hasta el año 110. Más o menos se llevó como unos 70 años para escribirse el Nuevo Testamento. ¿Quién lo escribió? Pues lo escribieron los primeros seguidores de Cristo, los apóstoles, como Juan, como Mateo, los evangelistas Lucas y Marcos, San Pablo, San Judas, San Pedro. Ellos escriben el Nuevo Testamento. Y luego, fíjense nomás, aquí viene lo interesante. El Papa Dámaso manda a San Jerónimo, que no era santo en ese tiempo, que traduzca los libros del hebreo y del griego al latín, que era la lengua que todo el mundo usaba en ese tiempo. Y luego la Iglesia, después de estudiar, de reflexionar, recopila todos los libros que existen, y entonces la Iglesia católica, así aunque les arda, la Iglesia católica, después de estudiar todos los libros, dice: nomás estos son los libros inspirados por Dios, estos no. No les voy a dar clases de eso. Si quieren saber más, tengo lecciones bíblicas aquí en YouTube. Busquen lecciones bíblicas Padre Arturo, ahí están gratuitas para ustedes, ahí está más profundamente. Pero luego que la Iglesia recopila los libros, se le llama el Nuevo Testamento. Esto pasó en el siglo IV, en el siglo II, III. Estamos hablando del 300 y cacho. ¿Cuántos años después vienen los protestantes? 1200 años después. Y bien fácil, miren, agarran la Biblia y dicen: no, la Biblia es de nosotros. Qué suave. Ya no la hicieron, no la tradujeron, no la ordenaron, no la dividieron por capítulos y versículos. No, pues préstanosla, es para nosotros. ¿Cómo ven a los protestantes? Qué chido, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Qué suave. Qué suave es llegar a lo que ya está hecho, traducido, ordenado, preparado. Esta es una verdad histórica. Esto no lo pueden ellos debatir, porque esto está en la historia, está comprobable. Y ellos lo saben, por eso les arde, pero como si les echara lumbre. Pero es que así es la verdad quema, la verdad duele. Bueno, entonces les voy a decir que mis hermanos los protestantes, todo esto lo estoy diciendo para lo siguiente, dijeron: no, nosotros no estamos de acuerdo con algunos libros de la Biblia, así que le vamos a quitar a la Biblia algunos libros. ¿Cuáles le quitaron? ¿Alguien de ustedes sabe cuáles libros los protestantes se las quitaron? El libro de la Sabiduría es uno. ¿Otro? El que leímos ahorita en la primera lectura. Macabeos, el libro de los Macabeos, 1 y 2. ¿Cuál otro libro quitaron de la Biblia? También el libro de Ruth, de Judith, de Esther y de Tobías. Tampoco les gustaron. ¿Y cuál otro tampoco les gustó? Que también lo quitaron. Alguno más que ellos dijeron: no, este libro no nos gusta. La carta de Santiago tampoco les gusta. La carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Y por ahí otros más, pero ahorita no es clase de protestantismo. Pero imagínense, oigan, ¿con qué pantalones ustedes se animarían a la Biblia a quitarle libros? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué se creen? Pues son unos nefastos, verdaderamente. Quitaron libros a la Biblia y por eso les arde tanto. Bueno, pues que Dios los bendiga. Nosotros somos muy respetuosos de lo que Dios nos dejó y tenemos la Biblia aquí. Miren, entonces vamos ahora sí al libro de los Macabeos. El imperio más grande que existió, que nos dice la historia, imperio, llamemos a un territorio enorme.
El imperio más poderoso que ha existido es el Imperio Romano, pero no fue el más grande. No. El imperio más grande en extensión fue primero el imperio de los hunos, que ahorita son el imperio de los mongoles, de Mongolia, de Gengis Khan. ¿Han oído hablar de esa historia o no la han oído hablar? Ese fue el gran imperio de los mongoles que conquistaron casi todo lo que hoy es Asia. El segundo imperio más grande que existió fue el Imperio Español, que conquistaron pues casi toda América, más España, ¿no? Más las Filipinas. En extensión geográfica estamos hablando. No el imperio más poderoso, el más poderoso es el de los romanos. Pero luego el imperio más grande que existió fue el imperio de Alejandro Magno. ¿Han oído hablar de Alejandro Magno? ¿Sí o no? Un hombre formidable, increíble. Era de Macedonia Alejandro Magno. Lo que hoy es un país al norte de Grecia. En ese tiempo no existía como países, eran como regiones, como territorios, como imperios. Alejandro Magno es macedonio. Era muy joven, fue preparado para la guerra y él fundó un imperio que conquistó desde lo que hoy es Macedonia hasta la India. Imagínense nomás. Un solo hombre con el ejército griego conquista todo lo que hoy es Turquía, Líbano, Grecia, todos los países de Uzbekistán, Afganistán, Kazajistán, todo eso que termina en tan, todos esos países hasta la India, Egipto, el norte de África, Arabia, y todos fue Alejandro Magno conquistándolos. Era un hombre genial, increíble, muy listo para la guerra. Y el asunto es que Alejandro Magno era muy listo y nunca tuvo hijos, y era tan listo que no había quien lo supliera. Y un día se enfermó, de repente, y se murió. Y entonces no supieron qué hacer con el imperio. Era tan grande el imperio de Alejandro Magno que se murió él, y los soldados que lo acompañaban se dividieron el reino como un pastel, lo partieron en rebanadas. Dijeron, no, pues tú vas a ser el encargado de acá de Egipto, tú vas a ser el encargado de la India, tú vas a ser el encargado de Macedonia, tú vas a ser el encargado de acá y de allá, de Persia, de Babilonia, de esto y de otro, ¿no? Y ahí viene uno que se llama Antíoco Epifanes. Antíoco es uno de los seguidores de Alejandro Magno que le tocó esta parte de Babilonia, de lo que hoy es Jerusalén. Y este canijo se le ocurrió hacer algo que no se debe de hacer. Conquistó Jerusalén y saqueó el templo. O sea, se metió al templo y se robó las cosas que pertenecían para dar culto a Dios, como eran cosas de oro, cosas valiosas, sagradas. Destruye parte del templo y se lleva el botín a donde él vive. A partir de allí le empezaron a suceder un tipo de desgracias en su salud. Sus jefes que hacían batallas ya no podían ganar. Aquí dice que se dirigieron a Elimaida, dice, con la intención de apoderarse de la ciudad, pero no lo consiguió. Y luego dice que se hallaba en Persia y que un mensajero le dijo que sus tropas no habían podido conquistar otra ciudad, la ciudad de Bethsur, y entonces todo empezó a caerse. El imperio de Alejandro Magno empieza a derribarse por estos canijos lo que hicieron. Dice, ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza. ¿Cuál es la enfermedad de la tristeza? La depresión. En ese tiempo no la conocían como depresión, pero también hay gente que se muere de tristeza. Yo me ha tocado ver a los perritos. ¿No han visto ustedes un perrito cuando se va a morir? ¿Cómo se pone el perrito? Triste, se esconde, ya no camina, no quiere comer. Ajá. Y a veces lo llevamos al veterinario y el veterinario dice, pues no, el perrito no tiene nada, está bien, pero ya está viejito, ya le llegaron los momentos de... Y aunque a lo mejor el perrito no tiene la capacidad de entender qué es la tristeza, nosotros sí. Y también yo conozco gente que se ha muerto de tristeza. ¿No conocen gente ustedes? ¿Alguna abuelita, alguna persona que se le murió su esposo
o su esposa, y a los 2 meses, a los 3 meses se muere el otro, y estaba bien sano. Dicen, no, pero esta señora está fuerte, está sana. Pero a veces la tristeza es algo, es la melancolía, es ya no estar feliz con nada. Así es, cuando a ustedes se les muera su esposo o su esposa, puede pasar una cosa u otra. O reviven. También hay quien cuando se le muere el marido o la mujer, como que revive, como que se repone, como que, le cayó bien la muerte de la mujer, mira, le cayó bien la muerte del marido a esta mujer. O se reviven o casi se mueren. Sí, así es. También yo conozco señoras que se les ha muerto un hijo y la señora ya no halla la puerta, y empieza una enfermedad que se llama depresión y termina por matando a las personas. Les voy a decir algo, hermanos, que me da mucha tristeza. En México, ¿cuáles son las causas de muerte entre los mexicanos? La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son esas? Cardio, pues lo del corazón, infartos, triglicéridos, colesterol, todo lo que tiene que ver con problemas de obesidad, de mal comer, de no hacer ejercicio. Todas esas enfermedades son la número 1 en México. Las enfermedades cardiovasculares, porque somos muy tragones y muy sedentarios, no caminamos, ya hasta para ir a comprar pan vamos en la combi. Ya no queremos caminar, ya no queremos hacer ejercicio. La gente de hace 50 años, que son nuestros abuelos, también comían como nosotros, sabroso y rico, pero ellos caminaban, ¿o no es cierto? Y nosotros seguimos tragando igual, pero ya no caminamos. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ahí está el problema. El problema no es la comida, el problema es que no hacemos ejercicio. Primera causa de muerte en México. Segunda causa de muerte, ¿alguien sabe cuál es la segunda causa de muerte en México? El cáncer. Todo lo que tiene que ver con el cáncer, de todo tipo. Tercer causa de muerte, las enfermedades crónicas, degenerativas, y también lo que tiene que ver con lo que es el cerebro, los derrames cerebrales, los coágulos, todo eso, y también la diabetes, todas esas enfermedades que son crónicas, degenerativas, que van acabando con una persona, como el Parkinson, como el Alzheimer, todo eso. Pero aquí viene lo sorprendente. ¿Saben cuál es la cuarta causa de muerte? Las enfermedades mentales, como depresión, ansiedad, tristeza, bipolaridad, todo esto que hoy existe tremendamente en muchas personas. Y esto tiene que ver con lo emocional. Y esto va a decir, ¿cómo se va a morir una persona nomás por tristeza? Sí se muere la gente de tristeza. Cuando ven llegar su final y dicen, pues tengo dinero, tengo casa, tengo carro, tengo tierras, pero estoy solo. O tengo todo, pero ¿para qué tengo todo? Se me murió el amor de mi vida. Mi hija, que yo tanto daba por ella, se me fue. Nadie me quiere, me siento solo, triste. Y todo eso, todas esas frustraciones pueden matar a una persona. Sí. Mucho cuidado todas esas personas. A ver, mucha gente que me ve a mí son personas mayores que gracias a Dios económicamente están bien. Hay algunos síntomas que debemos de cuidar. Hermanos, no se queden en su casa todo el tiempo. Hay que salir. Abuelas, abuelos, si en su pueblo va a haber un bailable, va a haber una convivencia, sálganse. Si pueden ir a misa, vayan a misa. Si los invitan a un grupo de aeróbics o de ¿cómo se llama ahorita que bailan las personas en la mañana así muy zumba? Vayan, aunque hagan ahí el ridículo, que nomás medio muevan. No importa, señora, si la invitan a un paseo, sálgase y váyase, Si hoy no quiere cocinar, vaya a la cocina económica y échese un caldito sabroso allí. O sea, hay que darle sabor a la vida. Hay que darle sabor a la vida porque la vida se nos amarga.
Se nos amarga en un momento. Yo les pongo mi ejemplo, yo me la paso muy solo, pero yo salgo y vamos para acá y vamos para allá y vamos a hacer la misa y vamos a hacer un tema y vamos a grabar y vamos al otro, porque si no, pues también uno se deprime. Las personas que no hacen nada se deprimen. Yo conozco gente allá en mi pueblo que todo el día están ahí en la mañana agarrando el sol como lagartijas allí, sin hacer nada. Y luego en la tarde, abrigados como unos esquimales, parecen así. Todo el día lo mismo. Ya hasta tomo lista en cada calle quién va a estar en cada esquina haciendo nada. Qué gente tan floja, tan perezosa. Nomás en mi pueblo. Aquí con ustedes no pasa eso. No. Aquí pura gente trabajadora. ¿Verdad que sí? Aquí, padre, qué esperanzas que pase eso. No ande hablando, padre, de lo que no sabe. Me dijo una vieja apenas, de esas viejas mandonas. Dice, no ande hablando de lo que no sabe. Sí, doña Chana. Bueno, fíjense nomás, ¿por qué le pasó al rey Antíoco esto? Porque se robó las cosas del templo. Dice, fíjense lo que dice. Permaneció ahí muchos días y cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. ¿Qué se siente no dormir? ¿Les ha pasado en una noche que no duermen? ¿Por qué no duerme la gente? Por muchas preocupaciones. Y dicen los doctores que no dormir es una de las cosas peores que le pueden pasar a las personas. Las personas que no duermen terminan atrofiadas de su mente. Dice, el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza? Si me sentía feliz y amado cuando era poderoso. Cuando eras poderoso. Todos algún día, ustedes, los que hoy son poderosos porque son el gerente, el encargado, la que manda, la dueña de acá y de allá. Un día no vas a ser poderoso, un día te van a tener que cambiar el pañal. Así es, yo como sacerdote soy poderoso ahorita porque estoy joven, pero algún día no voy a ser. Como todo mundo, nadie es poderoso por siempre. Miren, a ver, hace 20 años, ¿quién gobernaba México? ¿Dónde están los que eran todopoderosos en México? Pues pobres, ahí andan apenas ya caminando. Ya no son nada. Y eran todopoderosos, todo el mundo les servía, le hincaban, le saludaban. Ahora nadie ni los voltea ni a ver. Así es, por eso dice, yo era muy feliz cuando era poderoso. Antíoco dice, ¿qué me está pasando? El sueño se me está yendo. Así es, así va a pasarnos a muchos. Dice, pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén. Dice, cuando me llevé los objetos de oro y de plata que allí había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes. Reconozco que esta causa me ha sobrevenido estas desgracias y me muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Hermanos, ya para callarme, a ver, oigan, robar es pecado, ¿verdad que sí? Uh-huh. Hay un mandamiento que dice, no robarás nada. Ahora les pregunto, ¿y robarle a Dios? ¿Qué será? ¿Más pecado? Más fuerte todavía, más grave. Yo he conocido gente que ha robado cosas del templo, de los templos. Allá en un pueblo me di cuenta de una persona que había un padre viejito allí. Ya el pobre padre no sabía ni de su alma el pobre. Y este hombre, esta mujer, era un matrimonio. Eran los sacristanes. Pues se descuidaba el padre, se llevaban un florero. Luego se descuidaba el padre, le quitaban la mitad de la colecta y se la robaban. Luego el padre se enfermaba, pues ellos se llevaban un santito por ahí viejito que hubiera y lo vendían. Y luego se descuidaba la gente y también se llevaban ahí cosas que dejaban la gente, que las ofrendas, la gente traía la ofrenda, que traían fruta, que traían arroz, pues ellos se lo llevaban para su casa. El padre no sabía, estaba bien enfermo. Ya después se murió el padre, llegó otro padre y el padre que llegó pues se dio cuenta de lo lacras que eran, porque si se les puede llamar de otra forma, ¿verdad? Robando a la iglesia, robando la fe de las personas.
Y eran un matrimonio, Pues los despidieron. No, pues hagan de cuenta que empezó una desgracia tremenda. Después se supo todo lo que habían hecho, todo el robadero que hicieron, de tantas cosas que eran del templo, y les empezó a ir muy mal. Ya nadie les daba trabajo, se tuvieron que ir del pueblo, porque pues nadie veía por ellos bien, y empezaron a tener muchas enfermedades, sus hijos, ellos también. Y el señor, que era el que robó más, pasó 15 años de agonía. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Pues por lo que había robado. Sí. Y yo conocí ese matrimonio, yo conocí ese pueblo, y me decían: ay, Arturo, pídele a Dios que este cáncer me está quemando por dentro y no me deja morirme, yo ya no aguanto y me encomiendo a Dios. Y yo sabía lo que estaba pasando, por eso quise tocar este tema. Todas las personas que sirven a la iglesia, que me están viendo, no deben de robar ustedes nada, y tampoco el Padre, porque también pueden pasar algunos sacerdotes, a mí me ha pasado, que cambian al Padre y el Padre se lleva hasta los focos de la casa. ¿Eso está muy mal? Sí. Cuando yo llegué a Catlán y cuando llegué a otros lados donde he estado, santo Dios, no me dejan casi. En un lado me dejaron nomás los botes de la basura llenos. No encontré otra cosa. Llegué a una parroquia donde me mandaron a mí y me dieron las llaves. Me dieron un puño de llaves oxidadas así. Bienvenido, padre. Le entregamos la casa. Tenga. Y me dieron un puño de llaves. Ah, muy bien. Y ya les dije ahí: ayúdenme ustedes, porque ahí la gente me estaba saludando para recibirme. No estoy hablando de Acatlán, estoy hablando de otro pueblo. Y anden en cuenta que, pues ya ahí medio, no, ninguna llave abría nada. Y abrimos la casa, no había naranjas dulces. Allá en la esquina, 3 botes de basura así, copeteados. Eso fue lo que recibí. 3 sillas podridas, apolilladas. Válgame Dios, dije, bueno, ¿no les da vergüenza a la gente de este pueblo? No, pues no era la gente del pueblo, eran los ayudantes del padre anterior que se llevaron todo. Todo. Y luego 8 días después, por allá en un cuarto, 8 días después, en un cuarto dejaron una cama media podrida con un colchón que parecía como de mi abuelita del año del caldo, así ya con los alambres a punto de salir. Y esa familia del padre anterior, como a los 8 días regresaron y me tocaron la puerta ahí, como así, desesperadamente. Ya ven la gente que no sabe tocar una puerta, ¿verdad? ¿Sí les ha tocado a esa gente que no sabe tocar la puerta? No tienen educación. Llegaron y me dijeron: padre Arturo, ¿cómo está? Buenos días. Le dije: no, pues aquí estamos habilitando la casa porque nos la dejaron muy bella ustedes. Ay, padre, qué bueno que le haya gustado, que se sienta bien. O sea, todavía creyeron que yo decía eso de verdad. No captaron que les decía que fueron unos raterazos de primera. Y eran amigazos del padre y su familia, sus hermanos o no sé qué. Bueno, pues ándenles pues que llegar. Oiga, padre, es que veníamos porque, fíjese que se nos olvidó una guitarra y queríamos saber si la habíamos dejado aquí. Ah, le dije: no, pues yo no encontré ninguna guitarra, pero miren, pásense. Y luego ya les pasé ya. Ah, sí, a ver, no tenía yo nada. A ver si les daba poquita pena, pero esa gente no tiene pena, no tiene vergüenza. De verdad, no tienen pena. Y ya llegaron y les dije: ah, ¿saben qué sí se les olvidó? Se les olvidó esta cama, deben de llevársela. Y luego todavía se asomaron. No, padre, esa se la dejamos para usted. No, le digo, habían de llevársela. Anden, llévensela. Y también allá tengo unos botes de basura bien llenos. ¿Cómo ven? ¿Por qué no se las llevan? No, padre, pues gracias, ahí luego venimos, ¿Cómo ven ustedes la gente sin vergüenza? Sí, así como lo oyen. 8 días después no se llenaron de robarse todo, todavía venían por la guitarra que se les había olvidado. No tienen vergüenza. Y después les va a ir mal, y les ha ido, pero mal. Y así le va a ir a la gente que se roba las cosas que son del templo, sobre todo de lo que es sagrado. Ustedes, muchos de ustedes sirven a la iglesia. Todo lo que es del templo, así sea un purificador, así sea un florero viejo, lo que sea, no es suyo, ni es del Padre, es de la iglesia. Y no se lo debe de llevar ni la encargada, ni la coordinadora, ni el padre, ni su familia del padre, nadie.
debemos de respetar todo lo que es del templo. Y si ustedes son encargados y ven que alguien se quiere llevar algo, deben de decirle, eso es del templo, no es tuyo. ¿O les tienen miedo? Cuando hay un cambio de sacerdote deben de estar listos en la casa y ver qué es de la iglesia y qué es del padre. El padre se puede llevar lo que es de él, pero no lo que es del templo. Eso no es nuestro. Bueno, pues ahí nomás se las platico porque eso suele suceder, Suele suceder, y a veces no es el padre, sino los que le ayudan al padre. Esas personas que se sienten más padres que el padre. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, para que el Señor multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y cumplir su precepto de devolver bien por mal, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos a Dios por todas las personas que administramos las cosas de Dios, para que Dios nos ayude a entender que no son nuestras, que son para la gloria del Señor y que no debemos de tomar nada que le pertenezca a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.